Visita institucional hoy de la ministra de Educación a Burgos. Pilar Alegría se ha reunido con el alcalde de la ciudad y ha firmado en el libro de honor. Este centro, que es un buque insignia de la educación pública, es el segundo centro público de toda España que desde el año 85 oferta un bachillerato internacional. El primero fue el Ramiro de Maeztu de Madrid. Ya estamos aquí, buenas noches. Las obras de la piscina familiar de El Plantío serán ejecutadas por la empresa ERCE. El Ayuntamiento de Burgos invertirá 2.300.000 euros en unas obras que comenzarán en el mes de enero. Hoy, por primera vez en los últimos 2 meses, Castilla y León ha subido de los 200 casos diarios. En concreto, 208. Las provincias de Valladolid y Burgos suman la mitad de esos contagios. El vicepresidente de la Junta reconoce que hay preocupación por esta tendencia al alza. Empieza a preocuparnos la subida de la incidencia y que tenemos que estar muy atentos a esto. Tenemos que conseguir que la población se vacune y tenemos que buscar el estímulo más potente. Y el monasterio de San Pedro de Arlanza está siendo objeto de un estudio de documentación arqueológica para identificar posibles estructuras anteriores a la actual. Los datos van a servir para planificar futuras intervenciones. En deportes, gran noticia, Cristina Gutiérrez Díaz, campeona del mundo de rallies T3. Es la primera mujer de la historia que lo consigue en la disciplina Cross Country FIA. Mañana continuará el tiempo estable, aunque a primeras horas de la mañana habrá nieblas altas que impidan ver el sol. Las temperaturas serán agradables a mediodía. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy con el abogado Joaquín Delgado. Muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. A su lado se encuentra María Fernanda Blanco, que es exprocuradora socialista en las Cortes Regionales. Marifer, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Os habéis asustado un poco cuando habéis oído al vicepresidente IG hablar de cierta preocupación por el aumento de casos COVID? Bueno, yo, a raíz de la situación que tenemos y con los altos índices de vacunación y viendo cómo están otros países y otras situaciones, yo creo que nos podemos considerar afortunados. Y la verdad, si las consecuencias son que, bueno, pues que hay que incrementar en épocas próximas navideñas y que haya un mayor control y que se vigile que la gente que accede a determinados lugares está vacunada, todas esas medidas me parecerán bien, a mí personalmente. Joaquín, siempre que hemos observado a nuestro alrededor en Europa muchos casos, hemos pensado, bueno, igual no nos va a tocar, ya sabemos que al final te acaba tocando. El tema es con qué magnitud, ¿no? Eso es. Yo creo que ya es posible, y ojalá sea así, que tengamos que hablar solamente de la enfermedad y no del contagio. Es decir, que el contagio no sea sinónimo de contraer la enfermedad y a su vez ese sinónimo también de que exista una gravedad en cuanto a fallecimientos y secuelas graves. Eso yo creo que es lo que es posible que se pueda lograr, porque ya tenemos una tasa de vacunación muy importante. Y si las cosas siguen como están y no se comporta el virus de las maneras que más o menos se ha ido comportando, pues es evidente que nosotros vamos a tener, me refiero a España y Castilla y León en particular, una ventaja respecto de otros lugares en las que pues han decidido el no tomar medidas drásticas a la hora de, o bien por capacidades individuales o por deseos individuales, o bien porque colectivamente no se han tomado medidas para vacunar a la población, o la población no ha sido receptiva a algo que a mí me parece increíble, y es pensar que la vacuna estaba puesta para perjudicarnos y no para ayudarnos, porque en el fondo es lo que subyace aquí. Si alguien no se quiere poner la vacuna es porque piensa que le va a perjudicar y no le va a ayudar. Claro, luego en la parte más estrictamente informativa veremos cómo las posibles, hipotéticas nuevas restricciones, si sigue esto subiendo, vayan inicialmente para los no vacunados, en un principio. Bien, pues vamos a empezar con el ámbito político, porque el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Burgos, Julio Rodríguez Vigil, confirmaba ayer aquí en este plató que emprenderá acciones legales contra el alcalde de Burgos y todas las personas que corresponda por unos presuntos casos de posible corrupción. Cree que las acusaciones sobre un presunto trato de favor a un hostelero burgalés cuando él era concejal de licencias responden a una venganza del equipo de gobierno. Por su parte, el Ayuntamiento ya ha remitido a la Fiscalía la documentación sobre la gestión de este concejal, que ahora iniciará sus propias acciones legales. No me ha quedado otra opción. He iniciado ya acciones legales y quiero decir que no voy a dejar mi acta
para tapar, evidentemente, porque no estoy dispuesto a tapar estas posibles, presuntas corruptelas legales que me han dicho que tape. No estoy dispuesto y estoy dispuesto a limpiar mi nombre. La valoración que podemos hacer es que bueno, pues, cualquiera tiene la capacidad y la legitimidad de emprender acciones si considera que algo no se ha hecho conforme a la legalidad y bueno, luego ya veremos el recorrido que tiene, ¿no? Conclusión, Marifer, nos vemos en los juzgados, por ambas partes. Hombre, yo creo que en el caso del señor Rigil hubiera quedado mejor que hubiera hecho las declaraciones una vez presentada ya la denuncia o lo que él estime que deba de, la acción que él estime que deba de emprender, como así ha hecho ya el ayuntamiento. Me parece pues bastante curioso, cuando no sospechoso, pues que una persona que además conserva su acta de concejal y sin embargo se queda como no adscrito y deja el grupo y no deja todas las responsabilidades, pues quiera seguir manteniendo una tarea pública en la que además ha venido a decir en algunas ocasiones que él se quedaba para defender los intereses de los burgaleses y todo esto con grandes palabras. Pues hombre, yo creo que cuando uno está en esta situación y abandona un grupo político debe dejar todo, debe dejar también su acta de concejal y si considera que debe de emprender acciones, pues que nos las anuncie. Me parece muy bien que nos haya dado la exclusiva, desde luego él era el programa adecuado, pero si cree que debe de seguir, pues que lo haga y que nos dé la exclusiva de que ya las ha presentado, que sería lo mejor. Bien, yo creo que él abandonó porque sabía que le iban a echar del partido también, o sea que fue un ten con ten ahí. Bueno, estas cosas como que se ven venir. Se ven venir. Joaquín, ¿Fiscalía qué le va a pedir al Ayuntamiento? Pues no lo sé. Yo de verdad que aquí hay digo no lo sé porque habría que estar dentro de lo que es exactamente el objeto de la denuncia. La denuncia a Fiscalía se plantea como eso, como una denuncia, y Fiscalía actúa en función de lo que aparece en ese documento de denuncia y a partir de ahí pues investiga o decide archivarla. En todo caso, lo que sí es cierto es que bueno, yo como abogado no voy a criticar que se utilice el juzgado, pero sí que tengo mucho respeto y tengo tanto respeto al juzgado que lo que tenemos que hacer es quedarnos expectantes, porque el tema cuando se judicializa es lo suficientemente grave como para esperar al resultado de lo que ocurra. Y una vez que haya ocurrido eso, lo que sea, pues tendremos ocasión de valorarlo. Pero aquí, como ya hemos dicho, hay otro ámbito y es el ámbito estrictamente político. Y en el ámbito estrictamente político yo creo que se está muy mal denunciando desde dentro, cuando realmente a ti te han colocado allí un partido político y te ha colocado ahí un grupo que es el grupo de Ciudadanos, con lo cual yo creo que es mucho más elegante si tú renuncias a tus cargos políticos, porque la política ya no la puedes seguir ejercitando porque la ejercitabas conforme a unas siglas y conforme a unos programas de tu formación política, y a partir de ahí, si tienes que lavar tu imagen, lavar tu honor, que efectivamente es muy digno y muy loable hacerlo, pues yo creo que es más elegante hacerlo desde fuera. Y en todo caso, respeto total a los tribunales y al que quiera utilizar los tribunales, siempre y cuando bueno, pues esa utilización sea legítima y no sea un arma arrojadiza entre unos y otros, porque los tribunales no están para eso. Bien, pues la gente pregunta, igual os parece una tontería, pero vosotros sois abogados, pues os pregunto directamente, ¿puede cambiar en algo el hecho de que este hostelero sea muy conocido en los juzgados? No, yo creo que no. Los juzgados trabajan, claro, nosotros trabajan con hechos, que no, claro. Con hechos, no con hechos que se determinan a través de una denuncia y que esos hechos, bueno, pues sí, efectivamente, primero son hechos que son constitutivos de una infracción penal, luego hay que casarlos, digamos así, con una persona, con un autor. Bueno, pues nadie tiene una presunción de que bueno, pues que va a cometer algún delito por el hecho de haber tenido un historial, si es que la ha tenido. Bueno, eso es la teoría, ¿no? Luego igual, quién sabe. Hombre, la presunción de inocencia está a favor de todos, ¿no? Y es verdad que da la impresión de que en ciudades más pequeñas, como pueda ser Burgos, donde todos acabamos coincidiendo en muchos ámbitos y cuando ya llevas unos años en el ejercicio de la profesión, ya puedes repetir en ocasiones clientes, pero vamos, estamos obligados todos en nuestros ámbitos en la Administración de Justicia a ser imparciales, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, estamos ahora viendo el debate del Tribunal Constitucional que sí. Igual no está dando precisamente esa imagen que estáis proyectando.
prácticamente se da por hecho que Podemos y PSOE ha tenido que tragar, digo tragar porque lo han dicho ellos mismos, con la propuesta del Partido Popular. A mí me gustaría, en este punto, hacer un poco de historia, y es cómo nace el Tribunal Constitucional. Y voy a procurar ser breve, pero bueno, me gustaría explicarlo. El Tribunal Constitucional nace en nuestra Constitución porque en el año que se redacta la Constitución, los jueces, todos los jueces, habían miedo de que con su pasado franquista pudiesen acaparar las jurisdicciones y pudiesen acaparar el Tribunal Supremo y los altos tribunales y, por lo tanto, tener un sesgo político que, bueno, pues que fuese contra la democracia. Y por esto fue la razón fundamental de la que se crease un tribunal que naciese nuevo y que naciese con una vocación de preservar esa Constitución que se estaba formando en ese momento. Es decir, un tribunal que quitara la política de los tribunales, curiosamente. Y ahora estamos asistiendo a un fenómeno en el que el Tribunal Constitucional está altamente politizado, porque incluso aunque los magistrados pudieran ser independientes, al final acabamos viendo que su nombramiento se hace a través de funciones políticas o de criterios absolutamente políticos, con lo cual incluso siendo muy buenos no lo parecen. Y por lo tanto ahora mismo nos encontramos con un Tribunal Constitucional politizado, con un Tribunal Constitucional cuyas funciones sí las podría hacer ahora mismo el Tribunal, lo digo con toda claridad, el Tribunal Supremo o alguna instancia jurisdiccional que no fuese el Tribunal Constitucional, y yo creo que igual habría que revisar incluso hasta el propio funcionamiento del Tribunal Constitucional. Sí, criticábamos a la fiscal general del Estado por su vinculación al Partido Socialista y esto es parecido. María Fernanda. Sí, es cierto que hay cuestiones de la Constitución que probablemente y de su desarrollo que podrían modificarse, ¿no? Como la propia configuración del Tribunal Constitucional. Ahora, yo creo que en política hay que llegar a acuerdos y nosotros muchas veces los hemos defendido. Hemos defendido que al final si nos enrocamos cada uno en nuestra posición, en la que además siempre es más fácil que tú consigas el apoyo de los tuyos políticamente. A mí no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los afiliados del Partido Socialista y de Unidas Podemos, si estarían quizás anímicamente les gustaría ver o que no se hubiese votado a favor. Pero también es cierto, por lo tanto quiero decir que al responsable de los negociadores que llegaron a ese acuerdo, de cara a su galería, digamos, era más fácil, porque muchas veces lo difícil es el acuerdo. Y aquí llevábamos mucho tiempo sin acuerdo, era necesario y bueno, pues el Partido Popular es el que ha propuesto a esta persona. Sí. Cada uno ha propuesto los dos que debía, se ha llegado a un acuerdo y yo, una vez que se llega a un acuerdo, yo soy partidaria, sobre todo porque sé lo difícil que es mantenerlos en muchas ocasiones, a que se vote a favor y se conserven esos acuerdos. Sí, pero se acepta un acuerdo y luego públicamente declaras que no te hace ninguna gracia. O sea, que flaco favor. Es que creo que eso es probablemente a lo mejor habría sobrado. Claro. Si uno decide seguir adelante con el acuerdo, sí. Claro. Si resulta que a lo mejor se precipitó, quizás el acuerdo se tomó demasiado rápido y no se estudió en profundidad en su momento esta figura, esta persona, pues oye, ahí ya es igual culpa de los negociadores que debieran haberle dedicado más tiempo. Pero bueno. Sí. Es que el problema está precisamente en eso, en la proposición. Es decir, si el consenso fuese a través de gente que se presenta a un determinado puesto, como es el Tribunal Constitucional, y a partir de ahí la gente que se presenta pueden votarse, pues yo creería más en el modelo. Pero esto es un claro intercambio de cromos. Es decir, yo voto al tuyo porque tú votas al mío. No voto al tuyo porque me guste tu candidato, sino voto al tuyo porque tú votas al mío. Entonces, eso politiza de una manera tremenda el funcionamiento del Tribunal Constitucional, porque nadie nos vamos a creer que esas personas están ahí precisamente por sus méritos, sino que están ahí porque políticamente Bueno, todos cumplen unos requisitos. Evidente, pero quiero decir que si esos requisitos se cumplen y uno se mete en una bolsa y dice vamos a votar de entre estos candidatos, pues igual saldría esa mayoría. Pero eso es imposible, ¿no? Es imposible, ¿por qué? Porque se ha politizado. Es por lo cierto. menos la elección. Luego resulta que luego los magistrados actúan de una manera bastante independiente, pero es un milagro que ocurra eso. No, estoy de acuerdo, pero si tengo que mojarme, me mojo porque si se logran acuerdos se sigue adelante y se tira adelante, porque creo que hacen falta acuerdos en este país. Al final nunca nos van a acabar de gustar. Sí, pero los acuerdos pueden venir al respecto de alguien que yo no propongo, sino que aparece por una determinada circunstancia dentro de una lista y yo le voto.
pero no que yo le propongo directamente, porque estoy esperando que para que me voten a mí tengan que votar al otro. No, sí, cambiamos, desde aquí vamos a hacer una propuesta de cambio de la elección. Pues de momento lo que vamos a cambiar es de tema, porque hablábamos de Rodríguez Vigil, que era de Ciudadanos, y resulta que es que se cumplen 2 años de las últimas elecciones generales que supusieron la dimisión de Albert Rivera tras la debacle de esta formación. Un tiempo en el que el partido ha ido perdiendo poder y afiliados. En Castilla y León tiene uno de sus mayores bastiones. Forma parte del gobierno autonómico con 11 procuradores en Cortes. Hacemos un pequeño resumen de esos años. Este frío saludo entre Rivera y Arrimadas el pasado 18 de octubre explica sin palabras la situación de Ciudadanos. El partido ha vivido sus 2 años más complicados, con pérdida de apoyos y poder territorial. Todo comenzaba con la debacle de las generales de 2019. Pasaban de 57 a 10 escaños con una consecuencia inmediata. Dimito como presidente de Ciudadanos. Tras unas convulsas primarias contra Francisco Igea, Inés Arrimadas se convertía en presidenta del partido. Porque no nos lo han puesto fácil ni nos lo pondrán fácil, pero no importa. Y así ha sido. En estos 2 años Ciudadanos ha perdido 1 de cada 10 de sus diputados autonómicos. Tenía 165 y ahora conserva 96. Las severas derrotas en Cataluña y Madrid, la pérdida del gobierno de Murcia y los abandonos y dimisiones han marcado el camino. También ha perdido 76 ediles de los 2.400 que obtuvo en las últimas municipales. Lo que tenemos que ser capaces es de reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a los ciudadanos y cómo les explicamos nuestra tarea. En Castilla y León, la moción de censura del PSOE supuso la salida de María Montero de Ciudadanos y que el gobierno de coalición perdiera la mayoría en la Cámara. Aún así, es una de las comunidades donde Ciudadanos conserva más poder. Forma parte del Ejecutivo Autonómico, lidera la Diputación de Zamora y la Alcaldía de Palencia. Las bajas en el partido han sido constantes. Ha perdido la mitad de sus afiliados en estos 2 años. Tenía más de 28.000 y los últimos datos rondan los 14.000 en toda España. Recordamos que el vicepresidente Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, hace unos días declaraba no descartar en los próximos comicios autonómicos ir en una lista conjunta, PP y Ciudadanos. María Fernanda. Hombre, eso le gustaría, le vendría bien. El tema es saber qué piensa el PP. Bueno, lo que está claro es que es cierto, en este país existe una demanda de una fuerza de centro. Esto se ve, me parece que es la subida que tuvo y la proyección que llegó a tener Albert Rivera respondía a esa necesidad. Y que al final, durante mucho tiempo, pues, y cuando funcionaba el bipartidismo más perfecto en nuestro país, al final éramos... Lo que todos buscábamos en el fondo eran 2 partidos moderados, uno con un más socialdemócrata y otro más liberal, que es lo que existe en muchos países. Cuando se rompe este bipartidismo y aparecen otros partidos más pequeños dando idea en su nacimiento de frescura, de que no van a usar las estrategias de los viejos partidos y tal, pudimos comprobar en poco tiempo que esto era muy difícil, muy difícil. Crear un partido de la nada prácticamente sin acudir a determinadas estrategias y bueno, caminos que hemos tenido o que han seguido otros partidos a lo largo de la historia para afianzarse, era muy difícil. Y yo creo que evidentemente o apuraban, como que no supo hacerlo, no supieron hacerlo, la gente de Albert Rivera en su momento esa gran subida, o si no se veía venir que esto iba a ser una debacle. Sí, pero en este caso, Joaquín, crear un partido de la nada y que ese partido consiga ganar las elecciones en Cataluña, eso es un reto máximo, ¿no? Y luego, fíjate cómo el devenir. Claro, es que hay veces que se muere de éxito y a veces las grandes subidas o las grandes son, bueno, pues a veces provocan, como bien ha dicho, el que no haya una estructura de base en la que poder sustentar un partido político, que es una estructura bueno, pues básica en lo que es el engranaje de nuestra democracia, porque no hay que olvidar que la Constitución proclama que la democracia es democracia de partidos, es decir, los partidos son uno de los engranajes fundamentales para que funcione la democracia. Y entonces, claro, desde el punto de vista político, cuando existen movimientos muy hacia la derecha y muy hacia la izquierda, pues claro, es muy difícil que los 2 grandes partidos, como bien el análisis que acaban de hacer, los 2 grandes partidos se centren, porque están mirando más hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho y el centro se queda como vacío. Pero por otro lado,
nos encontramos con que el espectro de centro no está sabiéndose ocupar por un partido único, ¿no? Y eso la verdad que es preocupante. En todo caso, tenemos que ver exactamente cuáles son... porque claro, al final aquí el momento en el que se producen las elecciones es importante, ¿no? Y tendremos que ver también en qué momento se produce las elecciones y en que, porque claro, la fuerza de Ciudadanos está ahí, es decir, claro, la fuerza está ahí porque es evidente, ha sido así, ¿no? Entonces, a ver cómo se produce. Tenemos una posible crisis en ciernes del PP con el efecto Ayuso, tenemos una crisis también por desgaste de poder clarísima de Pedro Sánchez, que tiene, bueno, pues muy difícil, yo creo que reanudar los pactos que tiene con los nacionalistas y con los partidos, o con el partido de izquierda con el que gobierna. Es decir, tenemos un escenario que, bueno, que habría que ver en su momento. Claro. Desde luego. Pues vamos a un último tema, porque vamos a dar voz a un colectivo que tiene todos los motivos del mundo para quejarse, y cada vez más. Me refiero a los transportistas de mercancías, que han dicho que se plantan. Anuncian huelga para justo antes de la Navidad. 3 días, del 20 al 22 de diciembre. La escalada del combustible ha sido el remate, pero el descontento venía ya por el peaje que el Gobierno quiere establecer en las autovías, o por lo que ellos contaban, que los propios conductores tienen que cargar y descargar ellos los camiones. Yusuf lleva 40 años recorriendo Europa con su camión. Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, España. Desde un área de servicio hace videollamadas con su mujer en Turquía. Ahora tenemos aire acondicionado, gracias a Dios. Y aunque las condiciones han mejorado, encontrar algo tan básico como un servicio a veces es misión imposible. A veces queremos tomar una ducha y no hay sitio, o no están limpios, o se paga mucho. Y en algunos almacenes les hacen descargar sus propios camiones. Además, ahora se suma la subida del precio del combustible. Esto ya no da para más, o sea, ahora mismo estamos trabajando a pérdida. Piden poder trasladar los precios al mercado. Nosotros no somos capaces de negociar esas circunstancias porque se nos imponen y no nos queda otra que trasladarla. Y lo vamos a tener que repercutir, si no el sector se hunde y por lo tanto no podremos seguir trabajando. Por eso los días previos a Navidad echarán el freno. Hay convocado un cierre patronal. Nosotros somos los primeros que no queremos un paro, nosotros lo que nos gusta es trabajar e intentar ganar de comer, pero cuando no te queda otro remedio algo hay que hacer. Que se nos oiga, ¿no? y que se nos ponga en el valor que corresponden. La última vez que los camioneros pararon fue en 2008. Se provocaron fuertes atascos y desabastecimiento de combustible. Y lo peor de ello es que a muchos de ellos no les han permitido ni siquiera incrementar una parte, ¿no?, del coste extra que supone su trabajo por todo lo que ha subido el combustible, por ejemplo. María Fernanda, un minutillo, por favor. Pues una de las situaciones de los trabajos más duros que hay. Desde luego. Evidentemente, si no hay relevo generacional, pues está claro, habrá que pagar mucho más. En Estados Unidos yo creo que se paga hasta 3 veces más que lo que se cobra aquí. Tendrá que ser un trabajo muchísimo más valorado y mejor remunerado, si no, pues como decíamos, no hay relevo generacional, la gente no lo quiere hacer porque las circunstancias son penosas y sin embargo dependemos de ello, por lo tanto no quedará otra. Joaquín. Pues que es una pena que efectivamente tengamos que estar así, sobre todo con un sector como el del transporte tan necesario. Y por otra parte, pues como no puedo más que manifestar mi solidaridad, pues decir que efectivamente cuando hemos estado en la pandemia había que ver a los transportistas todo lo que han hecho porque nosotros pudiésemos estar en nuestra casa confinados, pero con todos los... Y lo que tuvieron que aguantar, que no tenían ni sitios dignos donde pernoctar, de cambiarse, bueno, era lamentable. ¿No? Y tenemos un sitio relativamente cercano que nos demuestra lo que pasa sin transportistas. Hablamos de Inglaterra. Claro. Ahora mismo. Es un sector fundamental. Claro, y mira cómo está el país. Es verdad que está condicionado por el Brexit, pero ahí están las consecuencias. Sí, pero las consecuencias son las consecuencias. Exacto. Y puede ocurrir aquí. Eso es. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy. Muchísimas gracias, María Fernanda Blanco, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Y lo mismo para Joaquín Delgado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí la opinión, 2 minutillos y venimos con toda la información del día hasta ahora. Buenas noches y bienvenidos a Noticias 8. Visita institucional hoy de la ministra de Educación a Burgos. Pilar Alegría se ha reunido con el alcalde de la ciudad y ha firmado en el libro de honor.
es un buque insignia de la educación pública. Es el segundo centro público de toda España que desde el año 85 oferta un bachillerato internacional. El primero fue el Ramiro de Maeztu de Madrid. Las obras de la piscina familiar del Plantillo serán ejecutadas por la empresa ERCE. El Ayuntamiento de Burgos invertirá 2.300.000 euros en unas obras que van a comenzar en enero. Si no hubiera acabado para cuando se abran las piscinas municipales, pues se podría proceder a esa apertura aunque no estuviera todavía terminada la obra de la piscina familiar. Y hoy, por primera vez en los últimos 2 meses, Castilla y León ha subido de los 200 casos diarios de coronavirus. En concreto son 208. Las provincias de Valladolid y Burgos suman la mitad de esos contagios. El vicepresidente de la Junta reconoce que hay preocupación por esta tendencia al alza. Empieza a preocuparnos la subida de la incidencia y que tenemos que estar muy atentos a esto. Tenemos que conseguir que nuestra población se vacune y tenemos que buscar el estímulo más potente. Les contaremos que el monasterio de San Pedro de Arlanza está siendo objeto de un estudio de documentación arqueológica para identificar posibles estructuras anteriores a la actual. Los datos van a servir para planificar futuras intervenciones. En deportes, gran noticia, Cristina Gutiérrez ya es campeona del mundo de rallies T3. Es la primera mujer de la historia que lo consigue en la disciplina Cross Country FIA. Mañana continuará el tiempo estable, aunque a primeras horas de la mañana habrá nieblas altas que impidan ver el sol. Las temperaturas serán agradables, sobre todo a mediodía. Arrancamos. La ministra de Educación ha clausurado las actividades del 175 aniversario del Instituto Cardenal López de Mendoza. Una visita que ha compartido con la consejera del ramo, que ha aprovechado para pedirle que los presupuestos de 2022 incluyan una partida para fondos COVID. Y el alcalde de Burgos ha aprovechado para pedir a la Junta que predique con el ejemplo. Ministra y consejera de Educación se veían las caras a las puertas del López de Mendoza. A continuación surgían las discrepancias. Castilla y León pide que en los presupuestos de 2022 haya más fondos para los gastos derivados de la pandemia. Este curso finaliza en agosto. Enero, agosto, sí que demandaríamos por parte del Gobierno de Castilla y León, en este caso al Gobierno de España, una aportación, si no digo todo, una parte para poder compensar los gastos que estamos teniendo durante este curso. Son algo más de 750 millones de euros que recibió el 70% en el mes de septiembre, va a recibir el 30% restante ahora en el mes de noviembre. Pero para 2022 no hay nada de fondo COVID. El alcalde de Burgos se sumaba a la reivindicación, pero recuerda a la consejera que quienes asumen esos gastos extraordinarios son los ayuntamientos. Los que en última instancia estamos acometiendo las áreas de desinfección en los colegios públicos somos nosotros y que apenas cubren un 25% de los gastos extraordinarios. De la Rosa también recordaba a la consejera que tienen pendiente una reunión para abordar la posibilidad de implantar en Fuentecillas un nuevo instituto. Lo que es el distrito oeste, la zona de San Pedro de la Fuente, Fuentecillas y toda esta parte de la ciudad, para ampliar los servicios educativos en materia de educación secundaria a través de un nuevo centro. Posteriormente han visitado las instalaciones del López de Mendoza con motivo de su 175 aniversario. La anécdota, el lapsus de la ministra, que supone un suspenso en geografía. En el caso de la Junta de Castilla-La Mancha, Pilar Alegría ha celebrado en Burgos el Día de las Librerías y ha aprovechado para comprar 2 libros para su hijo. Hoy hemos querido preguntar a los expertos sobre la pérdida de inmunidad de las vacunas contra la COVID-19. Para los mayores de 70 años empezaría a los 6 meses, pero para la población general podría alcanzar hasta un año entero. Sanidad justificó la tercera dosis para los mayores de 70 años por una pérdida de inmunidad a partir de los 4 o 6 meses. Son estudios que se están realizando en tiempo real, cuando llevamos menos de un año vacunando a la población. Los estudios sobre cuánto dura la inmunidad en determinados colectivos pues se están realizando ahora mismo. Entonces, según vaya habiendo más datos científicos, quizá este criterio se vaya ampliando. Esa inmunidad es casi el doble en la población en general, con buena respuesta inmune. En la población en general, la inmunidad podría durar de 8 meses a un año por lo menos.
por lo menos. O sea, tampoco ha habido tiempo para analizarla más tiempo. También es importante tener en cuenta la efectividad de las distintas vacunas. Todas son eficaces, todas previenen la enfermedad, pero unas son un poquito más eficaces que otras, ¿no? Entonces, en países como Inglaterra, donde se han vacunado masivamente con la vacuna de AstraZeneca, pues hay un nivel de protección ligeramente inferior al que tengamos, incluso si pudiéramos equiparar las coberturas. A pesar de que la inmunidad baje en cuanto a la infección, la protección sigue siendo superior al 90% frente a eventos graves como hospitalización y fallecimiento en casi todos los grupos de edad. Actualizamos ahora datos sanitarios. Burgos notifica hoy 55 nuevos positivos de coronavirus. La tasa de incidencia sube, se sitúan 123 casos por cada 100.000 habitantes y en el caso de los mayores de 65 años escala hasta los 180 casos, la más alta de toda la región. Hay 30 ingresados en planta entre los 3 hospitales de la provincia y 4 en la UCI del UBU. No ha habido ninguna persona fallecida en las últimas horas. Hoy, por primera vez en los últimos 2 meses, Castilla y León ha subido de los 200 casos diarios de COVID. En concreto son 208. Las provincias de Valladolid y Burgos suman la mitad de esos contagios. Y el vicepresidente de la Junta reconoce que ya hay preocupación por esta tendencia al alza. Empieza a preocuparnos la subida de la incidencia y que tenemos que estar muy atentos a esto. Tenemos que conseguir que nuestra población se vacune y tenemos que buscar el estímulo más potente posible para conseguir que se complete la campaña de vacunación. Pues esta subida sostenida de la incidencia no está suponiendo de momento un aumento destacable de la presión hospitalaria. A la Junta le preocupa el papel que pudieran tener los no vacunados ante una nueva posible ola de contagios. Considera urgente conseguir que acudan a vacunarse. Concentraremos las medidas restrictivas, si es preciso, si nos vemos obligados a tomar medidas restrictivas, en aquellas personas que voluntariamente han decidido no inmunizarse. Eso se está haciendo en toda Europa. Está en Bruselas la semana pasada. No se entra en ningún sitio en Bruselas si no enseñas tu código QR. Hoy son protagonistas. Los transportistas de mercancías se plantan, anuncian huelga para justo antes de la Navidad. 3 días, del 20 al 22 de diciembre. La escalada del combustible ha sido el remate, pero el descontento venía ya por el peaje que el Gobierno quiere establecer en las autovías, o por lo que ellos contaban, que los propios conductores tienen que cargar y descargar los camiones. Yusuf lleva 40 años recorriendo Europa con su camión. Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, España. Desde un área de servicio hace videollamadas con su mujer en Turquía. Ahora tenemos aire acondicionado, gracias a Dios. Y aunque las condiciones han mejorado, encontrar algo tan básico como un servicio a veces es misión imposible. A veces queremos tomar una ducha y no hay sitio, o no están limpios, o se paga mucho. Y en algunos almacenes les hacen descargar sus propios camiones. Además, ahora se suma la subida del precio del combustible. Esto ya no da para más, o sea, ahora mismo estamos trabajando a pérdida. Piden poder trasladar los precios al mercado. Nosotros no somos capaces de negociar esas circunstancias porque se nos imponen y no nos queda otra que trasladarla. Y lo vamos a tener que repercutir, si no el sector se hunde y por lo tanto no podremos seguir trabajando. Por eso los días previos a Navidad echarán el freno. Hay convocado un cierre patronal. Nosotros somos los primeros que no queremos un paro, nosotros lo que nos gusta es trabajar e intentar ganar de comer, pero cuando no te queda otro remedio algo hay que hacer. Que se nos oiga, ¿no? y que se nos ponga en el valor que corresponden. La última vez que los camioneros pararon fue en 2008. Se provocaron fuertes atascos y desabastecimiento de combustible. A todo esto, la ministra de Transportes cree que hay tiempo todavía para evitar la huelga en Navidad y ofrece su ministerio como mediador en este conflicto. La disposición total y absoluta a seguir hablando, la disposición total y absoluta a que pueda ser este ministerio un agente mediador para resolver esas controversias y que podamos facilitar también todas aquellas condiciones que sí que dependen de nosotros por parte del ministerio, ¿no? Por lo tanto, tenemos todavía tiempo para poder alcanzar acuerdos. La empresa ERCE será la encargada de solucionar las filtraciones que desde hace años sufre la piscina familiar de El Plantío, en la capital de Burgos. El ayuntamiento invertirá 2.300.000 euros en unas obras que van a comenzar en enero.
2.300.000 euros para solucionar las filtraciones de la piscina familiar del Plantío. Las obras comenzarán en enero y tendrán una duración de 6 meses, pero no impedirán que las instalaciones de verano puedan abrir sus puertas a mediados de junio. Esas instalaciones pues también tienen la piscina infantil, la juvenil y la deportiva, entonces se podría compaginar la apertura con la culminación de la obra. La Junta de Gobierno local también ha adjudicado a la Federación Castellano y Leonesa de Fútbol el contrato de mantenimiento de los campos de Pallafría. La principal novedad, que se incorpora una ambulancia para atender cualquier incidencia los días de partido. Era una demanda que teníamos pues, por parte de los múltiples, numerosos padres y madres que acompañan a sus hijos los sábados fundamentalmente al campo de fútbol de Pallafría para jugar. Y bueno, pues es importante el tener esa ambulancia ahí. El ayuntamiento lo ha incorporado en el contrato que va a empezar a prestar el servicio a la Federación de Castilla y León de Fútbol. De este modo se soluciona una demanda de los usuarios que cada semana utilizan las instalaciones de Pallafría. Y el Ayuntamiento de Burgos pondrá en marcha el próximo verano el proyecto Europa. Será una especie de programa Erasmus que posibilitará a un centenar de jóvenes de 16 y 17 años poder desplazarse durante 4 semanas a un país anglófono para perfeccionar sus conocimientos de inglés. La sociedad promueve y el Instituto Municipal de Cultura ya están dando los primeros pasos. Alrededor de un centenar de jóvenes burgaleses que vayan a aprender inglés 4 semanas el verano del año 2022 con todos los gastos pagados a un país de habla inglesa. Estamos trabajando con 3 en concreto, el Reino Unido, la República de Irlanda y Malta. Vamos ahora con Vox, que denuncia el mal funcionamiento de la ordenanza de movilidad. Aseguran que han recibido numerosas quejas por problemas entre los usuarios de bicicletas, patinetes y peatones. Vox pide al equipo de gobierno una nueva revisión de la ordenanza y volver a desarrollarla, esta vez, dicen, de manera consensuada y no por fines propagandísticos. Peatones quejándose, problemas, bueno, pues eso, hasta de orden público con las VMPs, problemas de los VMPs con los conductores de autobús, problemas con los coches, siniestros, etcétera. Los peatones no saben ni por dónde ir, falta de infraestructuras, que es el punto principal, con lo cual estamos viendo que es un fracaso total. Y el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Burgos, Julio Rodríguez Vigil, confirmaba ayer en este plató que emprenderá acciones legales contra el alcalde de Burgos y todas las personas que corresponda por unos presuntos casos de posible corrupción. Cree que las acusaciones sobre un presunto trato de favor a un hostelero burgalés cuando era concejal de licencias responden a una venganza del equipo de gobierno. Por su parte, el Ayuntamiento ya ha remitido a Fiscalía la documentación sobre la gestión de este concejal, que ahora iniciará sus propias acciones legales. No me ha quedado otra opción. He iniciado ya acciones legales y quiero decir que no voy a dejar mi acta para tapar, evidentemente, porque no estoy dispuesto a tapar estas posibles, presuntas corruptelas legales que me han dicho que tape. No estoy dispuesto y estoy dispuesto a limpiar mi nombre. La valoración que podemos hacer es que bueno, pues, cualquiera tiene la capacidad y la legitimidad de emprender acciones si considera que algo no se ha hecho conforme a la legalidad. Y bueno, luego ya veremos el recorrido que tiene. Les contamos ahora que el monasterio de San Pedro de Arlanza está siendo objeto de un estudio de documentación arqueológica que va a permitir identificar posibles estructuras anteriores a la actual. Los datos obtenidos con técnicas no invasivas como drones o georradares van a servir para planificar futuras intervenciones. Arqueólogos del Instituto de Patrimonio Cultural de España y técnicos en topografía están tratando de identificar posibles estructuras subyacentes anteriores a la configuración actual del monasterio de San Pedro de Arlanza, en el municipio de Ortiguela. Tenemos sospechas fundadas de que debió existir un monasterio, al menos desde el siglo XI, y uno de los principales objetivos de este proyecto precisamente es intentar un poco averiguar cómo fue la evolución de la fábrica de este monasterio y qué elementos de producción tuvo asociados a este monasterio. Para ello están aplicando un sistema de fotogrametría aérea con drones y de prospección geofísica mediante un georradar 3D.
emite unas señales electromagnéticas en el subsuelo y en función de la señal que recibe nos informa sobre discontinuidades en el terreno. Estas discontinuidades pueden responder a cambios litológicos del suelo o, lo que a nosotros más nos interesa, a la existencia de estructuras soterradas. Con los datos obtenidos generarán imágenes del subsuelo y la superficie y ortofotos de la planta completa del monasterio. Creemos que ahí van a poder aparecer algún tipo de estructura de molino, canalizaciones de agua relativas al riego, etcétera, que nos puedan ayudar un poco a entender el sistema de cultivo que estaba asociado a este monasterio. Su estudio permitirá planificar futuras intervenciones arqueológicas en los elementos de mayor interés. Gran noticia, Cristina Gutiérrez ya es campeona del mundo de rallies. Es la primera mujer de la historia que lo consigue en la disciplina Cross Country FIA. Se asegura, por tanto, el campeonato del mundo a falta de la última prueba. El momento es tan épico que es preferible dejar que suene a taparlo con la voz. Volando Cristina Gutiérrez en los brazos de su copiloto François Casalet. Casi como sobre la arena del desierto, como en cada victoria, como aquella titánica de junio en Kazajistán, con 2 vértebras rotas y un mar de lágrimas tras 230 kilómetros de dolor. La historia de Cris se ha escrito siempre así, rebelde, inconformista, contra todo y contra todos. Desde que era una niña y conducía, traviesa como si fuese un juego el todoterreno de su padre, hasta ahora que pilota sus propios sueños. Intratable sobre el océano anaranjado de Abu Dhabi, a Cris le ha sobrado una prueba del Mundial para apuntarse la victoria matemática. Campeona del mundo en la categoría T3. La primera mujer de toda la historia del automovilismo en conseguirlo en la disciplina del cross country. Poco más que decir. Mejor que suene. Su sonrisa, su ambición. El acelerador de una próxima gesta que, conociéndola, no tardará en llegar. Enhorabuena, Cristina, y Julian Gamble ya está en Burgos. El pívot estadounidense ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros y, si no surgen inconvenientes, estará a disposición del cuerpo técnico para visitar al Unicaja. Su llegada no será probablemente el único movimiento en el mercado. La dirección deportiva rastrea en busca de nuevas incorporaciones y algunos jugadores como Brahimov están en el disparadero. No dejamos el baloncesto. Tizona, Universidad de Burgos y Servigés del Cid intentarán volver a la senda de las victorias este fin de semana. En la Lez Plata, el equipo de Francis Tome quiere seguir invicto como local. Recibe a un Marbella que no sabe lo que es ganar fuera de su cancha. Por su parte, los de Rodrigo Escudero se quieren ir al parón por la disputa del europeo de baloncesto en silla de ruedas con una alegría. Jugarán en el José Luis Taramillo ante el complicado Amivel de Málaga. Y la primera canasta para... Un nuevo asunto ajeno a lo deportivo ha vuelto a estallarle al Burgos Club de Fútbol. La información ha sido adelantada por Diario de Burgos. Se trata de un nuevo impago heredado de la familia Caselli que ha sorprendido a la entidad. Samuel Gil. Sí, es otro pufo derivado de la gestión de este hombre, César Traversone, que fue contratado por estos otros dos, Antonio Caselli y Franco Caselli, durante la etapa en la que la familia argentina mandaba en el Burgos Club de Fútbol. La demanda asciende a 155.000 euros y la reclama un intermediario brasileño, Hilton José da Costa, hombre que permitió y posibilitó el fichaje de futbolistas como Taylor, Hércules o Clever para el Burgos Club de Fútbol hace ya 2 campañas. Futbolistas estos, algunos que no llegaron a vestir la camiseta del Burgos Club de Fútbol, del conjunto blanquinegro. Una demanda que se remonta a enero de este año, pero que, como el Burgos Club de Fútbol decidió desoír, ahora le obliga a la entidad blanquinegra a personarse ante los tribunales. El juicio se celebra el martes 16 de noviembre. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana tendremos una jornada muy estable con tiempo agradable. En la imagen del satélite del canal visible vemos esas nubes compactas situadas en el Mediterráneo que van a seguir dejando lluvias, sobre todo en Baleares. En el resto de la península están los cielos despejados, excepto en el Cantábrico Oriental y parte de nuestra provincia, donde esas nubes estratiformes o nieblas altas han impedido ver el sol esta mañana.
Y en la situación prevista para mañana, día 12, vemos que sigue la borrasca Blas en el Mediterráneo, aunque se desplaza un poco hacia el norte de África, mientras en España y en la península, altas presiones y tiempo estable. Mañana seguirán las lluvias abundantes en Baleares un día más y también alguna llovizna en el Cantábrico Oriental, mientras en el resto habrá cielos despejados y será un día de temperaturas agradables. Concretando ya para nuestra provincia, para este viernes 12 de noviembre. Hay que decir que a pesar de que será un día de tiempo estable, en el norte y nordeste, la entrada de aire húmedo en capas medias favorecerá la aparición de nubes estratiformes o nieblas altas como hoy, que pueden ser persistentes todo el día. A pesar de ello, las temperaturas máximas en toda esta zona estarán sobre los 13-14 grados y no hará mucho frío por la noche, las mínimas entre 5 y 6. Nubes persistentes, nieblas altas, como decíamos, también por el este y en la cara norte de la sierra, mientras que en la cara sur estarán los cielos despejados. Aquí las máximas sobre 15-16 grados y mínimas de 5-6 grados. También en la próxima noche y mañana por la mañana, en el centro y el oeste podríamos tener nieblas altas o nubes estratiformes, que incluso podrían persistir buena parte de la mañana. Las mínimas estarán sobre 5 grados y las máximas sobre 13-14 grados. Ya por el sur será una jornada de cielos despejados, quizás con alguna nube alta, y aquí las temperaturas, al no haber nubes, las mínimas serán más bajas y las máximas serán más altas, pudiendo llegar hasta los 16 grados, mientras que las mínimas estarán rondando los 0 grados. En la sierra alguna helada, con sol y máximas de hasta 17 grados. Mañana en Burgos capital, ojo porque podríamos tener como hoy nieblas altas o nubes estratiformes y podrían resultar ser persistentes, haciendo que bajen las temperaturas máximas. Para el sábado, sin embargo, esperamos nubes con claros y que vuelvan a subir las temperaturas, pero ojo ya porque a partir del domingo cambia la situación, entran vientos del norte y bajarán las temperaturas, con algunas lluvias el lunes. Y estos días con cielos despejados estamos teniendo magníficas puestas de sol, como esta de la foto, mientras los quejigos, los robles quejigos, van tomando ya el color propio de esta época del otoño. Sigan enviándonos sus fotos para el tiempo, ya nos marchamos. Este jueves 11 de noviembre nos deja la preocupación de la Junta de Castilla y León por el aumento de nuevos casos de COVID-19. De momento no se nota demasiado en los hospitales, pero no se descartan restricciones para los que no están vacunados. Hasta mañana, buenas noches.